Discos duros, tiempo de acceso, velocidad y su medición. Bien, debemos empezar a entender las características del disco duro. ¿Qué es un disco duro? Es un dispositivo de almacenamiento masivo. Almacenamiento que se conoce como almacenamiento permanente, que tiene características parecidas a lo que vemos aquí. Entendiendo que cada una de estas líneas o círculos concéntricos son pistas de grabación de material que están puestas sobre un material magnetizable. Aunque los discos parecieran acabado espejo, como si fueran de acero inoxidable, no son acero inoxidable basado en níquel, porque eso no permitiría la magnetización. Entonces no pueden ser magnetizables. Son sí acabados, pero en cromo. Es un metal que nos permite esa magnetización. Cada una de las superficies del disco va a tener pistas de grabación, y estas pistas de grabación, ¿sí?, van a estar normalmente empezadas a numerar desde el exterior hasta el interior, empezando por la pista 0, que es el sector básico de arranque de cualquier disco duro. Todos los discos van a tener pista 0, tanto en su cara superior, su cara 0, como en su cara 1 inferior. O sea, tanto en su haz como en su en vez. Las cabezas de lectura-grabación son cuadritos que flotan magnéticamente sobre la superficie de los discos. Esas cabezas, a pesar de que pareciera que es una sola, en realidad son conjuntos lógicos de cabezas. Esto es, pueden leer muchas pistas al mismo tiempo. Estas cabezas pueden ser de 8, 16, 32 o 64 puntos de grabación, de lectura y grabación magnética, que pueden estar obviamente leyendo y grabando tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este cabezal es un cabezal que va a moverse hacia adentro y hacia afuera, pero no va a tocar el disco. Va a estar conservado a milímetros de separación de la superficie del disco. Si llega a tocar el disco, lo rayaría y entonces el disco se dañaría físicamente. Hay ocasiones en las que cuando estamos trabajando un disco duro se oye una especie de shh, shh, shh. Es porque alguna cabeza se aflojó, está arrastrando sobre la superficie del disco y lo va a dañar. Eso es, no hay forma de evitarlo. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando ya comenzamos a escuchar ese tipo de sonidos? No se puede reparar, es un disco que tiene que cambiarse. Lo más conveniente es comenzar a rescatar toda la información posible del disco de los sectores no dañados para que se pueda llevar a hacer el reemplazo del disco sin pérdida de información. Muchas empresas tienen en sus discos duros información sensible. Entonces, a veces es mucho más cara la información que el propio disco. Que es lo más, el disco se puede reemplazar por otro disco, por una refacción, pero la información contenida en él, si no se rescata, ya no se va a poder rescatar. El disco duro entonces va a tener varios componentes, desde los conectores eléctricos, como en este caso, que tiene un conector de tipo ID de 4 pines, en donde tenemos más 12 voltios, más 5 voltios y 2 neutros. Eso es la forma de alimentar el disco duro. Este conector eléctrico pues es el que provee la electricidad tanto para el rotor como para el rotor del disco, como para el rotor de los cabezales, ¿sí? que es un electroimán, que es el que permite el movimiento, como los electroimanes para sostener flotando las cabezas, ¿sí? Y obviamente todo esto está empacado al alto vacío. No se permite que haya, vamos a decir, aire dentro, o si lo hay es muy muy poco, porque al momento de girar, como estamos hablando de discos que pueden girar desde 2500, 3600, 5400, 7200, 10000 revoluciones por minuto, esa cantidad de giros por minuto puede provocar rozamiento con partículas de aire y sí puede ser un sobrecalentamiento o incluso que explote el disco por calentamiento, por la presión del aire.
Normalmente están sellados y al alto vacío, para que no tengan ese aire contenido en el disco. Bueno, lo que tenemos aquí, decíamos, es el conector ID. Este conector, que es un conector no convencional llamado conector SCSI, puede ser, por ejemplo, de 50 pines, ¿sí? Hay otros que son de 70 pines, hay otros que son de 100 pines, ¿sí? Y vamos, es la forma de conexión. Este es el conector de datos. Ahora, los jumpers son las patillas de conexión, los pines de conexión que a través de puentes, como este cuadrito blanco que se alcanza a ver aquí, es un jumper que permite la configuración del disco. Estos discos que traen estos jumpers se pueden configurar en 3 características: lo que sería un disco maestro, lo que sería un disco esclavo y lo que sería un disco cable selector. ¿Sí? Dependiendo de la conexión que utilicemos del cable, el disco se va a comportar como maestro o como esclavo. Ahora, con respecto a las conexiones que existen o las características que existen de los discos, existen series de factores de velocidad relacionados con los discos duros que son necesarios conocer para comprender su funcionamiento y diferencia. Por ejemplo, este disco es una torre de discos de alto desempeño, de alta capacidad, y obviamente va a tener una velocidad muy fuerte, este disco, en cuanto a transferencia de información, tanto para recibir como para enviar. Bueno, la estructura del disco tiene este cabezal magnético, que es el que hace que floten las cabezas de lectura-grabación sobre las superficies de los discos, ¿sí? Es atmósfera cero la que se trabaja aquí, y por eso esto no raya los discos, no debe rayarlos. Ahora, esta parte de acá, aquí podemos ver el brazo que va a correr hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Y tiene el tipo de cabezas de lectura-grabación por la parte superior y por la parte inferior. De hecho, todas estas deben de estar en la parte superior e inferior, ya que tiene diferentes caras o lados el disco, ¿sí? Estos discos casi no existen, sí hay, pero son muy caros y son de alta velocidad. Normalmente son discos de 10.000 revoluciones por minuto. Son los discos llamados tipo SCSI. Los normales no son así, tienen 2 platos, a lo más tienen 3 platos. No he visto más que de 3 platos, que son los normales, o de 2 platos. De hecho, los más comunes son de 2 platos. Ahora, existen varios tiempos para el almacenamiento de información en los discos duros. Cuando yo muevo el cabezal hacia acá o hacia acá, resulta que tardo un tiempo en poder ir hacia adentro o hacia afuera. Si yo tengo que ir a una pista específica, lo que hace el disco es que va a dejar de estar adentro, porque adentro a lo mejor no es vamos a decir, este es el sector más profundo del disco, pero en el que se parquean las cabezas de lectura-grabación es el sector externo, que es el disco, es la pista 0. Ahí es donde se hace el parqueo de las cabezas normalmente, y se mueven hacia adentro o hacia afuera para hacer la lectura de todas las pistas. Ese tiempo de traslado para llegar de una pista a otra es lo que se conoce como tiempo de búsqueda. Es el tiempo que tarda en posicionarse las cabezas de lectura-grabación en la pista que nos interesa. El tiempo medio de acceso. ¿Qué es el tiempo medio de acceso? Es el tiempo que tarda como media para desplazarse la cabeza a la posición actual. Es tiempo promedio para acceder a una pista arbitraria. Es equivalente al tiempo necesario para desplazar sobre 1/3 de las pistas del disco duro, ya que si nosotros estamos a medio del disco duro y desplazamos hacia afuera, va a desplazar solamente la mitad del disco. Si desplazamos hacia adentro, va a desplazar solamente la mitad del disco. Bueno, y entonces por eso se dice que si yo me desplazo con 1/3, o el tiempo que tarda va a ser el tiempo que recorre en total, pero solamente 1/3 del mismo, para poderse ubicar en cualquier pista, por más cercana o lejana que se encuentre. El antiguo IBM PC utilizaba discos de 80 y 100 milisegundos. Esto es, mientras que los AT usaban discos de 28 a 40 milisegundos.
Y los actuales de sistemas de tipo 386, 486, Pentium y los más modernos que utilizan velocidades de 20 milisegundos. Y ojo, ya los actuales que pueden llegar a utilizar hasta velocidades de 3 a 6 milisegundos para el acceso. Otra velocidad que tenemos que tomar en cuenta en los discos corresponde a la velocidad de rotación. Esto es la velocidad a la que rota el disco. Normalmente estamos hablando de, les digo, 2500, 3000, 5400, 7200 y 10000 revoluciones por minuto. RPM son revoluciones por minuto. Es una velocidad radial como concéntrica al centro de la circunferencia de que forma el disco. La latencia promedio. ¿Qué es la latencia promedio? Es el promedio para que el disco, una vez en la pista correcta, o sea, ya llegamos a la pista y ahora tenemos que ubicar, ¿sí?, el sector deseado, el sector de la pista, ya sea un solo sector, ya sea un cabezal completo, que sería un clúster, el conjunto de sectores en todo el cilindro del disco hace un clúster. Los cilindros del disco son las combinaciones entre las diferentes pistas de las diferentes caras de los discos, y eso hace lo que es el cilindro. Y entonces, si yo quiero leer un sector de ese cilindro, entonces ya lo que estoy leyendo, sí, es precisamente un sector, es un sector de pistas. Las revoluciones, les decía, la más común, 3600, bueno, la más común de las antiguas, 3600 revoluciones por minuto, una revolución cada, o sea, 60 entre 3600 segundos, esto es 66 milisegundos, lo que tarda una vuelta del disco con velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Si yo tuviera 5400, pues nada más, en lugar de poner 60 entre 3600, pondría 60 entre 5400. Si yo tengo otras velocidades como 7200, pues lo pongo 60 entre 7200. Si tuviera las 10000, pues 60 entre 10000. Y eso nos va a dar un tipo de una velocidad, ¿sí?, distinta, vamos a decir, como tiempo de latencia. Tiempo de latencia, el tiempo que tardo entonces en llegar a la pista correspondiente, al sector correspondiente. Ya estoy en la pista, ahora voy a llegar al sector correspondiente. Aquí tenemos un comparativo entre dos tipos de discos. Un disco FD, que es un floppy, y un disco HD, que puede ser un disco, por la velocidad es un disco ID, no es SATA, es un disco ID. Y observen que las velocidades, el tiempo de la pista es de 6 a 12 milisegundos para un floppy. Acá es de 8 a 10 milisegundos. Lo que es el tiempo medio de acceso es de 93 milisegundos por segundo. 93 metros. Son aquí. Son milisegundos. Son 93 milisegundos. Y aquí tenemos de 40 a 28 milisegundos también. Pero luego la rotación está medida en revoluciones por minuto. Un floppy trabaja a 3000 revoluciones por minuto, mientras que un disco duro de este tipo, y ojo, ya ahorita es de los más bajos, de los más lentos, es de 3600 revoluciones por minuto. La latencia entonces para un floppy es de 100 milisegundos, y para un disco duro del tipo ID es para 8.3 milisegundos. Y la velocidad de transferencia, eso se mide en bits o bytes por segundo. Dice que son de 135 y 250 kilobytes por segundo. Y bueno, los del disco duro anda en 1.5 megabytes, de 1 a 5 megabytes por segundo. Obviamente esto es mucho más rápido que esto. El tiempo de búsqueda depende del tamaño de la unidad. 2 pulgadas, 2.5, en realidad no son 2, es 2.5 pulgadas, 3.5 pulgadas, 5 1/4 de pulgada. Así que son los tamaños de los discos que puede haber, ¿sí? Esos tres. El primero de 2.5 es para laptop, el de 3.5 es para computadora de escritorio normal,
y el 5 1/4 eran los formatos viejos de los sistemas operativos antiguos, de los sistemas de cómputo antiguos, y que medía 5 1/4 de pulgada, eran discos duros grandes. Con respecto al número de pistas por pulgada, que a su vez depende de los factores como el tamaño, de los dominios magnéticos en donde se va a hacer la grabación y de la velocidad de la precisión de los engranajes, vamos a decir, del cabezal. La latencia depende de la velocidad de rotación y equivale a la mitad del tiempo que tarda un disco en describir un giro completo. O sea, la latencia, el tiempo medio de latencia es lo que tarda el disco en recorrer desde la posición 0 hasta la posición de la mitad, o sea, de las 6 horas en el reloj, ¿sí? Completo sería el recorrido de las 12 horas, pero la mitad sería las 6 horas en el reloj. Esto sería precisamente el tiempo de latencia. Tiempo que tardo en recorrer la mitad de una circunferencia, o sea, la mitad de un giro del disco. Y eso se llama tiempo medio de latencia. Para mejorar el tiempo de acceso se reduce esa latencia acelerando la rotación del disco. Así vamos a encontrar discos, les decía, de 3600 revoluciones por minuto o discos de 5400 revoluciones por minuto. Hay más rápidos también. El siguiente es el de 7200 revoluciones por minuto. Aquí tenemos una tabla. La tabla nos dice que tenemos discos duros que van de 3600 revoluciones, 4500, 5400, 7200 y los de 10.000 revoluciones por minuto. Ahora, aquí hay que tener cuidado con esto. Estos discos sí existen, pero no existen muchos porque no fueron fuertemente comercializados. Los más comercializados fueron estos, los antiguos, y los nuevos 5400 hacia acá, de 5400 a 7200 y a 10.000 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que para cada uno de ellos la velocidad de una vuelta pues se va a ir reduciendo porque esto se va aumentando. A mayor velocidad de la vuelta, va a ser menor los milisegundos que tarda en dar un giro o medio giro, ¿no? En este caso es un giro completo. La latencia, pues obviamente decíamos que es la mitad de la vuelta. Si una vuelta mide o tarda 16.66 milisegundos, pues el tiempo medio de latencia va a ser de 8.33, y así. Si tenemos de 6 milisegundos, pues va a tener 3 milisegundos el tiempo medio de latencia. El trabajar a velocidades elevadas plantea varios problemas. El primer problema es que a esta velocidad la disipación del calor que se convierte en un problema. El segundo es que exige más bien usar nuevos motores articulados, profluidos para los engranajes que nos van a permitir esas velocidades, ¿sí? Los cuales estos motores usan cojinetes, no deben usar cojinetes para que no se sobrecalienten y no tengan un consumo de energía fuerte, ¿sí? Estas velocidades sin una reducción drástica de la fiabilidad, de la confiabilidad del sistema, pues se quemarían demasiado rápido si no se ponen componentes de muy alta calidad. Además de todas estas características de velocidades y tiempos de acceso de los discos duros, existen unas velocidades de técnicas que nos permiten aminorar los accesos al disco duro, así como acelerar las transferencias de datos entre los sistemas y el dispositivo en cuestión, el que se está utilizando. Una de las técnicas más conocidas es la informática. Para hacer esto es la del uso de la memoria intermedias o buffer o cachés, que son memorias de intercambio entre el procesador, entre las memorias RAM y el disco duro, de tal manera que para poder acelerar el proceso estoy siempre enviando información a una memoria de intercambio, memoria caché o memoria buffer, y de ahí se intercambia por las páginas que van a ser ejecutadas en el equipo de cómputo.
Así vamos a encontrar que existen buffers de pista. Es una memoria incluida en la electrónica de las unidades de disco que almacena el contenido de una pista completa. Así, cuando se hace una petición de lectura de una pista, esta se puede leer de una sola vez, ¿sí?, enviando la información al CPU sin necesidad de interleaving, que se le conoce, o sea, del sistema de monitoreo de administración por parte del CPU. De hecho, utiliza un sistema externo llamado DMA, Direct Memory Access. El caché de disco puede estar por dentro del propio disco duro, en tarjetas especiales, o bien a través de los programas usa la memoria central de la computadora para utilizar como memoria de intercambio. La gestión de esta memoria es completamente invisible para el usuario y consiste en almacenar en ellas los datos más pedidos por la CPU. Esto es, cuando queremos ejecutar procesos, entonces tenemos que ver cómo se van a cargar y a qué velocidad se van a cargar para lograr ese desempeño. Se usa para descargar al sistema de las tareas de escritura del disco y aumentar la velocidad. Aparte de la velocidad del disco duro y de las controladoras, la forma en que se transfieren los datos de esta memoria deciden también la velocidad del sistema. Esto es, se pueden emplear 4 métodos. El primer método es el método conocido como Programmer I/O, PIO Mode. La transferencia de los datos se desarrolla a través de los diferentes puertos I/O de la computadora, que también sirve para la transmisión de comandos input-output. La tasa de transferencia está limitada por los valores del bus de la PC, o sea, los valores de los canales de comunicación de la PC, y por el rendimiento de la CPU. Se pueden lograr transferencias de 3 a 4 megabytes con el modo de transferencia PIO Mode 4, que es el método de acceso que actualmente utilizan los discos más modernos, y está disponible, o es posible hacerlo, llegar a tasas de transferencia de 16.6 megabytes por segundo. Son velocidades altas. Incluso ya ahorita hay algunos que pueden llegar hasta los 40 megabytes por segundo como velocidad de transferencia. Con respecto a la memory mapped I/O, la CPU puede recoger los datos de la controladora de la forma más rápida si los deja en una zona de memoria fija, ya que entonces se puede realizar transferencia de los datos de una zona de memoria del programa correspondiente, con la introducción de lo que se conoce como el MOV, más rápida que los accesos con el input y output, y el valor teórico máximo es de 8 megabytes por segundo. El DMA es la transferencia de datos desde el disco de memoria. Utilizó un procesador en el origen del DMA, es un procesador del tipo 80187 que nunca se comercializó porque se destinó directamente a la administración de este tipo de controladores de disco. Y la ventaja de usar el DMA es que libera al procesador totalmente de la carga de trabajo para el intercambio de información entre el disco duro y la memoria principal del sistema para la ejecución de procesos. El DMA, además de ser inflexible, es lento y no se puede pasar de 2 megabytes por segundo, pero como es una memoria que libera la administración y el procesador, entonces esto hace que sea que haya sido utilizado en primera instancia. Después cambió al Bus Master DMA. En esta técnica, la controladora del disco duro desconecta la controladora del bus y transfiere los datos con la ayuda de un controlador Bus Master, un controlador de canal de comunicación directo, DMA, con controlador propio. Así se puede alcanzar velocidades de 8 a 16 megabytes por segundo, pero con capacidades con lo que son la estructura del DMA, independientemente al procesador. Hasta aquí este video, ¿ok?